Hola, ¿qué tal? Bendiciones, que nuestro Señor Jesús nos bendiga ricamente para la honra y gloria de su precioso nombre. Te doy las gracias por seguirnos acompañando en este tu canal, predicando el nombre del Señor Jesús. Este día queremos compartir contigo este atributo acerca del nombre de nuestro Señor Jesús, que es Yahvé Melech o Melech. Puede traducirse de alguna manera como Yahvé es nuestro Rey. O sea, ese Dios que es el Todopoderoso, Él es nuestro Rey. Además de que es nuestro Señor, además de que es nuestro Padre, además de que es nuestro Rey. Él es el Rey, Él es el Señor, Él es nuestro Dios, es nuestro amado, etc. Ese es nuestro Señor Jesús Melech. Vamos a ver la escritura, su bendita palabra, esa palabra que es espíritu y que es verdad, que nos va comentando su preciosa palabra acerca de este hermoso atributo que nos muestra a nuestro Señor Jesús como Rey. Dice la palabra en Juan 12, a partir del versículo 12 hasta el 15, dice: al día siguiente, la gran multitud que había llegado a la fiesta, cuando oyó Jesús viene a Jerusalén, tomaron las ramas de palmeras, salieron a su encuentro y clamaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús halló un asnillo y montó en él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Y vamos a hacer aquí una pequeña pausa. Tenemos aquí otra cita de Mateo, ahorita la comentamos, pero observemos cómo primeramente en el versículo 13 nos habla de una profecía, esa profecía donde la gente clama: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Se está refiriendo al Rey de Israel. Bendito el que viene en el nombre del Señor, que es el Rey de Israel. Ese Rey de Israel es Yahvé. Lo vamos a ver ahorita en el Antiguo Testamento, en varias citas que vamos a estar comentando. Y observen cómo ese cumplimiento de la promesa se da en la persona de nuestro Señor Jesús. Por eso dice el versículo 14, Jesús halló un asnillo, o sea, un pollino, un bebé de un burro, de un asno, y montó en él para que se cumpliera, dice, como está escrito, precisamente se cumplirá la escritura en el versículo 15 y dice: no temas, hija de Sión, tu rey viene montado en un pollino de asna. Es la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús, donde la gente precisamente sale a proclamarlo como el Rey de Israel. Lo reconoce como ese Dios del Antiguo Testamento. Vamos a ver también, por ejemplo, en Mateo 2, versículos 1 y 2, y veamos lo que dice. Dice: después que Jesús nació en Betlehem de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos astrónomos del oriente llegaron a Jerusalén. Fíjense en el versículo 2, ¿qué es lo que decían estos grandes astrónomos? ¿Sale? Dice: ¿dónde está el nacido rey de los judíos? Porque vimos su estrella en el oriente y vinimos a adorarlo. Estos grandes personajes, estos grandes astrólogos, eran personas muy sabias, ¿sí? No eran como se nos ha enseñado comúnmente magos, no, eran unas personas muy, muy sabias, que eran muy, pero muy estudiosos, y entonces ellos les había sido revelada esta profecía de que iban a ser precisamente el rey de los judíos. Ellos sabían, conocían esta profecía por revelación y estaban expectantes para ir precisamente a rendirle adoración al rey de los judíos, porque sabían que ese rey que había sido anunciado, ese rey que era invisible en el Antiguo Testamento para toda la gente, se iba a manifestar precisamente, como vimos ahorita en Juan 12, iba a ser proclamado como nuestro rey.
cuando entra en esa entrada triunfante, en esa entrada como toda, como un personaje con toda su autoridad, con todo su poderío, con toda su majestuosidad, y entonces la gente lo reconoce. Y veamos cómo esto ya había sucedido antes, siendo aún un bebé, siendo apenas un recién nacido. ¿Dónde está el rey de los judíos? No dicen dónde está el bebé, dónde está el rey de los judíos. Y dice, o déjenme decirlo así, da la justificación. Venimos a buscarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí está. ¿Por qué? Veamos, dice, porque vimos su estrella en el oriente. Y entonces observen la revelación que a ellos les fue otorgada por gracia. Sabemos que todo es por gracia de nuestro Señor. Esa revelación los condujo a la adoración. Es decir, a ellos les fue revelado quién es Jesús y la actuación natural que viene cuando ellos observan, cuando ellos empiezan a conocer al rey de los judíos, aunque no lo habían visto físicamente, pero sí conocían quién era, sabían que tenía autoridad, sabían que tenía potestad, ¿sí? Entonces van con un solo propósito, adorarlo. Y aquí también quiero hacer una pequeña pausa. Sabemos que la palabra nombre, ¿sí? La palabra nombre en hebreo y en griego tienen un significado específico. Además de que revelan quién es la persona, cuál es su función, cuáles son sus características, cuáles son sus atributos, los títulos que él tiene, por ejemplo, en este caso, como en Jesús, tiene el título de rey, tiene el título de señor, tiene la autoridad, tiene el poderío, y por eso cuando entra a Jerusalén es alabado y glorificado y rinden palmas. O sea, esas palmas eran para los reyes, para los grandes señores. Y es lo mismo que hacen con nuestro Señor Jesús y además lo proclaman, o sea, lo confiesan con su boca. Bendito el que viene en el nombre de el Señor, el Rey de Israel. ¿Sale? No solamente proclaman a Jesús y dicen, Él es el bendito del Rey de Israel, sino que observen lo que está sucediendo. Jesús hace suya esa profecía, encarna esa profecía, da cumplimiento a esa profecía, ¿sí? Totalmente la cumple y por eso dice, tu rey viene montado en un pollino de asna, dando precisamente cumplimiento a esa profecía que ya estaba escrita desde muchísimos años antes. Vemos entonces que Jesús recibió ese nombre de Jesús, ese nombre que le da esa autoridad, que lo presenta como el Señor de señores, como el Rey de reyes, pero también como nuestro Rey. Porque una cosa es que sea el Rey de reyes y otra cosa es que sea mi Rey. Una cosa es que nuestro Señor Jesús sea el Señor de señores y otra es que sea mi Señor. Una cosa diferente es que Jesús sea el Dios de dioses y otra es que Él sea mi Dios. Si es mi Dios, si es mi Señor, si es mi Rey, yo vivo para Él. Yo puedo decir Jesús es el Rey, sí, pero ¿es mi Rey? Debemos preguntarnos eso. Y este es el atributo que estamos viendo por revelación, por gracia. Melec es nuestro Rey, es mi Rey. Y entonces yo soy su siervo, es mi Señor. Yo le obedezco porque Él me compró. Por eso es mi Dios. Y entonces yo soy su pueblo. ¿Para qué? Para adorarlo y para glorificarlo. Vean lo que sucede con estos astrónomos, ¿sí? Que dice, hemos venido a adorarlo. ¿Por qué? Porque vimos, o sea, nos fue revelada por esa estrella del oriente. El oriente es donde está el templo de Dios, recuerden, ¿sí? Y entonces, bueno, donde sale, ¿no? Precisamente la luz, donde sale el, el- la, eh, la gloria, la manifestación, la Shekinah. Recuerdan ese atributo donde se manifiesta y el templo está enfrente del oriente precisamente para recibir esa adoración.
Y entonces observen, esa estrella está adorando, esa estrella sale del oriente, pero está hacia el poniente. En el poniente estaba la puerta de el templo de Jerusalén, que si ustedes revisan, por ejemplo, también en el Antiguo Testamento, antes de que fuera construido el templo, ustedes pueden ver el tabernáculo, cómo se ponía en el poniente, para que cuando del oriente saliera precisamente la luz o saliera el sol, irradiara esa majestuosidad, fuera precisamente en adoración hacia el templo, hacia Dios, reconociendo ese sol físico que sale por el oriente, ese sol físico, al salir, está rindiendo su adoración precisamente hacia el templo, porque ahí está el único Dios verdadero. ¿Se acuerdan que dice, por ejemplo, en los Salmos, el sol sale como un guerrero valiente a recorrer su camino desde la salida del sol hasta su ocaso, ¿no? Se glorifica, se reconoce el nombre de Dios, es adorado, es alabado el nombre de Dios en todas partes, en todo el mundo. Entonces, ese es el significado, por ejemplo, en este caso de esa estrella. ¿Se dan cuenta? Sale la estrella del oriente, ¿sí? Pero ¿cuál era el propósito de esa estrella? Mostrar y revelar que Jesús es el rey de los judíos. Y entonces, ¿qué hacen estos astrónomos? Van y se postran delante de él y le ofrecen, recuerden, regalos, tributos, como rey, como señor y como Dios. Lo reconocen como rey, o sea, como una persona, ¿sí? Físicamente encarnado. Tenemos por ahí otros videos, recuerden, sobre las cartas de Juan en Shekinah y el otro atributo que es Hashem, ¿se acuerdan? Revisen por favor estos videos para que vean el nombre de nuestro Señor Jesús y cómo Él es digno de recibir en carne, en su cuerpo corporal, también es digno de recibir toda la adoración y toda la gloria. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Vean Hebreos, por ejemplo, uno que dice, y cuando nace el Hijo, o cuando es introducido el Hijo, ¿no? El primogénito, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, vayamos observando cómo no solamente estos astrónomos van y adoran a Dios después de haber visto esa señal, sino también los ángeles de Dios van y adoran a nuestro Rey. ¿Se acuerdan cuando nace nuestro Señor Jesús? Se abre la gloria y están los pastores y un ángel les dice, vayan y adoren al recién nacido. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Israel. Y ven, ellos, los pastores, dicen que toda una multitud, ¿no? de ángeles cantando gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que Él ha elegido, que es de su buena voluntad, que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Esa es la funcionalidad. ¿Se acuerdan cuando Jesús está con la samaritana y le dice, el Padre está buscando adoradores, pero adoradores en espíritu y en verdad? Y ese tiempo, dice, ya llegó. ¿Por qué llegó? Porque Jesús entra como rey, no solamente a Jerusalén, al mundo. Aquí, en la cita de Juan, estamos viendo que él entra a Jerusalén, pero observen, en la cita de Mateo, está entrando al mundo en general. No me refiero a que no haya nacido en Jerusalén, por supuesto, nació en Belén, por supuesto. ¿Sí me explico? Bueno, no nació en Jerusalén, su entrada triunfal en Jerusalén y el nacimiento en Belén. ¿Me explico? Y entonces vemos que nuestro Señor Jesús es el Rey, no solamente de Belén, no solamente de Jerusalén. Vean que esos astrónomos vienen de tierras muy lejanas y llegan, dice, del oriente. Llegaron de tierras muy lejanas, pero acuérdense, el oriente, igual que el sol, es la salida del sol y esas naciones que están en el oriente vienen reconociendo el señorío, la autoridad del Rey de Reyes, que es nuestro Señor Jesús, pero observen, vienen a adorarlo para decirle, tú eres el Rey de Reyes, pero además eres nuestro Rey. Y por eso, mis amados hermanos, les comento esto. Una cosa es que Jesús sea el Rey de Reyes y otra muy diferente es que Él sea nuestro Rey, porque Él tiene la potestad sobre nuestras vidas. Nosotros le reconocemos ese señorío, esa autoridad, ese poder, esa majestuosidad sobre todo nuestro ser. Vamos a seguir compartiendo
que significa, miren, la palabra Melec precisamente se traduce como rey, pero observen, expresa la idea central de un rey real. O sea, por eso les decía, Jesús no solamente es Dios, mis hermanos, por supuesto que sí, pero es un rey real que vino a su pueblo, el rey de los judíos. Ya vimos dos citas ahorita y hay más, por supuesto, en la palabra, ¿sí? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que nos declaran que Jesús es el rey. Y entonces vean, dice, es la idea central de un rey real, real, no es imaginario, no es ficticio, real, que reina y gobierna. ¿Qué hace un rey? Reina y gobierna. ¿Por qué aclaramos esto? Bueno, porque vamos a ver en la Biblia que hay muchos falsos reyes. Falsos reyes, ¿por qué? Porque lo que hacían estos hombres era plagiar, era robar, era falsificar, era tergiversar la dignidad de un rey, el papel de un rey, la función de un rey. Y lo que hacían era vendían esa imagen y se iban con el mejor postor, el que les daba más dinero, y dejaban de cumplir su rol, su papel de reyes reales. Y entonces se convertían simplemente en marionetas que estaban ahí, de otros que eran más poderosos, que les daban dinero, los compraban y hacían lo que ellos querían. ¿Por qué? Pues vendían esto fuera por un puñado de oro, dinero, joyas, o por tierras, o simplemente por deseos carnales. Muchas veces sabemos que los reyes cayeron, ¿se acuerdan de Salomón? Esa grandeza que tenía, pero por sus mujeres que adoraban sus ídolos, cayó Salomón y terminó adorando y rindiendo culto también a esos ídolos. Entonces fue una falla que tuvo ahí este gran rey Salomón. ¿Sale? Pero había otros reyes que eran perversos totalmente y hacían que el pueblo de Israel se volcara en adulterio espiritual contra su rey. Vamos a ver que tenemos afortunadamente, y gloria a Dios por su misericordia, por su bondad, que tenemos nuestro rey, el Señor Jesús Yahvé Melech. Y él en su misma esencia, en su misma presencia, en su mismo ser, lo que es Él, por eso les hablaba hace ratito del nombre. Jesús tiene el nombre, que es sobre todo nombre. Pero acuérdense de esto, nombre en hebreo es Shem, y si vemos en griego es Onema, ¿sí? Y entonces significa conocimiento, significa poder, significa autoridad, significa majestuosidad, significa que Él es el portentoso. Y entonces por eso es el rey. ¿Se están dando cuenta? Recuerden que también estas palabras, Shem, o en su caso, Onema, también significan el título que tiene esa persona. Y entonces vemos el título de rey y decimos, él es el rey, pero no solamente un rey, sino es el rey de reyes. Él es el Señor, pero no solamente el Señor, sino el Señor de señores. Él es Dios, pero no solamente es un Dios, no, no, Él es el Dios de dioses. Ese es nuestro Señor Jesús, esa es su esencia. El único rey real, intachable, es inmutable, es perfecto, es eterno, etcétera. Ese, el Todopoderoso, el Creador, el Elohim, el Elayón, Adonai, como ustedes quieran decirle, todos sus atributos, sus títulos, ¿se acuerdan? Nombre, recuerden, perdón por repetirles tanto, pero nombre también son sus atributos, sus títulos, cada atributo del nombre de nuestro Señor Jesús. Y hay una continuidad. Nombre también, Shem, o en su caso, Onema, también se traduce como continuidad, o sea, hay algo continuo, como mi copa está rebosando, ¿sí? Es continuamente, no es que se llenó y ya deja de fluir o de ser llenada esa copa, no, es sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, así es el nombre de nuestro Dios, y sigue y sigue y sigue ese conocimiento que vamos adquiriendo por su gracia cuando vamos a su palabra para buscarlo, vamos adquiriendo ese conocimiento continuo y cada vez es más, pero no nos va a alcanzar la eternidad para que nosotros alcancemos a comprender y a entender
su precioso nombre. ¿Por qué? Pues porque su nombre es eterno, simplemente porque Él es Dios, y no lo digo despectivamente, simplemente, sino por una sencilla razón. Nunca podremos entenderlo ni en toda la eternidad. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Pero si nos gozamos en que ese conocimiento, esa comprensión que vayamos teniendo de su precioso nombre, cada vez va a ser más profundo y nos va a enamorar más y más de Él. Vamos a pasar a ver varias citas de nuestra preciosa palabra. Déjenme compartirles aquí esta herramienta de Eastword. Y listo. Vamos primero a Jeremías 23. Ya se está proyectando ahí para que me puedan seguir, de favor. De todas maneras, recuerden, ustedes pueden irlo viendo, por favor, en sus Biblias, en las versiones que ustedes gusten. ¿Sale? Tenemos aquí Jeremías 23, 5 y 6. Fíjense. He aquí vienen días, dice Yahvé, en que levantaré a David un renuevo justo, y reinará y obrará prudentemente y hará juicio y justicia en la tierra. Es ese rey, ¿sí se dan cuenta? Le levantaré a David un renuevo justo. Es esa semilla, esa simiente que había prometido Dios que nunca le iba a faltar y que tiene su total y cabal cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesús. Veamos el versículo 6, dice, en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado y se apellidará con este nombre. Fíjense el nombre o el apellido que va a tener o el título que va a tener o el renombre que va a tener este renuevo, ese renuevo justo. Dice, Yahvé Sidkenu, o sea, Yahvé justicia nuestra. Y acuérdense, ya tenemos por ahí también este video, Yahvé Sidkenu, justicia nuestra, es que Él entra en nuestras vidas y nos ajusta, nos alinea a su propósito para el cual nosotros fuimos creados. ¿Cuál es? Adorarlo. Lo mismo que los astrónomos hicieron. Vieron su estrella. ¿Y a qué iban? A adorar al rey de los judíos. Lo mismo que hizo el pueblo de Jerusalén. Vieron a Jesús y empiezan a aventarle prácticamente, a ofrendarle ramas de palmeras, de olivo. ¿Por qué? Porque lo estaban reconociendo, le cantan, bendito el que viene en el nombre del Señor, haciendo alusión precisamente a estas profecías, reconociéndolo como el único rey de Israel, el rey verdadero. Vamos también ahí mismo en Jeremías al capítulo 46. Déjenme ir al capítulo 46, versículo 18. Fíjense, vivo yo oráculo del rey. Observen esto, ¿eh? Vivo yo, oráculo del rey. O sea, profecía del rey o revelación del rey. ¿Quién es ese rey? Fíjense, oráculo del rey o palabra del rey, revelación del rey. Y luego dice, observen, cuyo nombre es Yahvé Sebaot. ¿Cómo se llama ese rey? El rey de Israel, el verdadero. Se llama Yahvé Sebaot, ¿no? El Señor de los ejércitos. ¿Sale? Yahvé Sebaot. Dice, como el Tabor, o sea, como este monte, es real entre los montes y el Carmelo se levanta frente al mar, así vendrá él. Por eso, ¿se acuerdan que veíamos hace ratito que Melec o Melec es, es un rey, pero real? O sea, no es un rey ficticio, no es un rey de mentiritas, no es una ficción creada o inventada, es real. Observen lo que dice aquí. Así como estos montes existen y podemos verlos, vamos a ver a rey, a este rey, cuyo nombre es Yahvé Sebaot. Vamos a poder verlo. Así vendrá Él. Vamos a tocarlo. Vamos a estar con Él porque Él va a estar con nosotros. Esos son los títulos de nuestro Señor Jesús, Emmanuel. No solamente Dios con, sino es Dios en o entre nosotros, dentro de nosotros. Vamos comprendiendo quién es nuestro Señor Jesús. Y veíamos hace ratito en la otra cita de Isaías que se llama Yahvé Sidkenu, o sea, justicia nuestra. Aquí lo vemos como Yahvé Sebaot,
pero también lo vemos como el rey, pero también lo vemos como que Él va a venir y entonces es nuestro rey. Lo vimos en Mateo, lo vimos en Juan ahorita, es el rey de los judíos, es el rey de Israel, es el rey de nosotros como gentiles que hemos sido agregados o injertados en ese precioso tronco que es nuestro Señor Jesús. Ese olivo precioso o ese árbol de la vida que estaba allá en el Edén. ¿Se acuerdan? Es nuestro Señor Jesús. Fuimos injertados por su gracia. Ese, ese es nuestro rey, un rey real, un rey de verdad, de veritas, como dicen luego los pequeños, ¿no? De veras, de veritas, es de veras, es en verdad nuestro rey. Vamos también a Isaías 9:6-7. Conocemos ya esta parte de la escritura, Isaías 9, y vean lo que dice, porque un niño nos es nacido. Es lo mismo que decía Jeremías, ¿te acuerdas? Es la misma palabra, dicha de una manera diferente, pero es exactamente la misma profecía. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el dominio, observen, el dominio está sobre su hombro. ¿Por qué? Porque viene como Señor, viene como Dios, viene como Rey, pero es mi Rey, mi Dios, mi Señor. Su nombre, no dice sus nombres. Observemos esto que es bien importante. Su nombre es llamado, ¿sale? No dice sus nombres, su nombre, un solo nombre, con muchos atributos. Observen, ¿es admirable? Claro que sí, porque es un rey todopoderoso. Es el Dios creador de todo. Además es consejero. Pero además ese niño es Dios fuerte. Ese niño, ese pequeño, es Dios. Por eso esos astrónomos fueron a adorarlo, ¿se dan cuenta? Si no, entonces estaríamos cometiendo idolatría. Estaríamos adorando un Dios diferente a Yahvé. Pero además, ese pequeño, ese niño, dice, es mi padre. Entonces, ¿Jesús es mi padre? Pues aquí dice que sí, ¿verdad? Padre eterno. No dice, es mi padre a partir de que nació y se encarnó. Dice, Padre eterno. O sea, Jesús es mi padre desde la eternidad, desde antes de la creación del mundo y hasta que se acabe el mundo y dice, pasará y la tierra pasará, pero mi palabra, ¿quién es la palabra? El Logos, Juan 1:1, ¿se acuerdan? En el principio ya era la palabra, y la palabra estaba frente a Dios, y la palabra era Dios, o la palabra es Dios. Y en griego dice, Dios es la palabra. Algunas traducciones, por ejemplo, dicen Yahweh, por ejemplo, la traducción K2 dice Yahweh es la palabra en Juan 1:1. Yahweh es la palabra, o Yahweh es el Logos, Dios es esa palabra. No solamente la palabra es Dios, no, Dios es esa palabra. Observen, Padre eterno, pero además dice, es el príncipe de paz. Y aquí, por ejemplo, podemos poner atención en paz. Paz es Shalom. ¿Te acuerdas que veíamos ahorita Sidkenu? Nuestra justicia nos alinea. Y cuando vemos Shalom, nosotros vemos en la palabra que Shalom es un corazón alineado, ajustado a su voluntad. No es que ya no tenga yo problemas o deje de sufrir. No, Shalom es un corazón alineado a su propósito, a su voluntad. Vean, por ejemplo, cuando David ora por su hijo Salomón y le dice, dale un corazón Shalom a mi hijo. ¿Qué quiere decir? Un corazón alineado a tu propósito, a tu voluntad, para que no tuerza su camino y siempre sea un adorador. Eso es lo que estaba pidiendo David para su hijo, un adorador, que seas un adorador en espíritu y en verdad. Qué hermosa oración para tus hijos, qué hermosa oración para la esposa, el esposo, tus hermanos, qué hermosa oración para tus seres queridos. Que seas un adorador en espíritu y en verdad, un adorador shalom. Eso es príncipe de paz, eso es lo que significa ese título de nuestro Señor Jesús y eso es lo que Él hace cuando entra en nuestras vidas. Acuérdate, Emanuel, Dios en mi vida, Dios shalom, pero también es Dios Shem, ¿te acuerdas? El nombre, sus títulos, sus atributos en mí. ¿Para qué? No para que yo sea Dios o para que yo sea Señor, de ninguna manera.
sino para que yo me ajuste, o sea, ajustado a través de su palabra, santificado. Soy santificado, fui justificado, fui renovado, fui regenerado, fui comprado. ¿Para qué? Pues para adorar, para adorar. Acuérdense de los astrónomos. Les fue revelado el nombre, les fue revelado quién era Jesús, este pequeño. ¿Y a qué fueron? A adorarlo. Ese es nuestra función, ese es nuestro papel. Vamos también ahí mismo en Isaías 32, del 1 al 2. Fíjense, Isaías 32, del 1 al 2. Dice, he aquí, para justicia reinará un rey, y sus príncipes residirán en juicio. Observen, para justicia. O sea, ¿te acuerdas que te decía Yahvé Sidkenu? Bueno, no te decía, la palabra lo estábamos viendo, ¿sí? Yahvé Sidkenu. Entonces dice, para justicia reinará un rey y sus príncipes presidirán en juicio. Aquel varón será como abrigo del viento, como refugio contra la tempestad, como corrientes de agua en tierra seca, como sombra de roca maciza en tierra calurosa. Es un rey real que nos viene a poner, fíjense, abrigados, porque va a haber tormentas. Claro que sí. ¿Es nuestro refugio? Claro que sí, porque hay tempestad. Y además, dice, es el agua o las aguas, ¿se acuerdan? De tu interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque nosotros somos tierra seca. Una tierra seca es una tierra muerta, infértil, que no produce. Pero cuando vienen estas aguas, aguas de reposo, sus aguas vivas, que es su espíritu, su palabra, entonces podemos dar fruto. ¿Cuál es el fruto? Recuerden, por ejemplo, Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevemos mucho fruto y seamos así sus discípulos. Pero ¿cuál fruto? Vean Hebreos 13:15. No pierdan de vista eso. Dice, ofrezcamos siempre a Dios sacrificios de alabanza, es decir, ¿cuáles son esos sacrificios de alabanza? Dice, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, declaran su nombre, su autoridad. Acuérdate que el nombre es autoridad, poderío, majestuosidad, porque es nuestro rey. Y entonces nosotros presentamos a Jesús como nuestro rey. ¿Sí se dan cuenta? Por eso cuando anunciamos su nombre, estamos diciendo, Él es mi rey, Él es mi Señor, Él es mi Dios. Eso es lo que estamos haciendo. No pierdas de vista lo que te comentaba. Ojalá que puedas revisar ese video de el atributo de Hashem. ¿Sale? Y también el de Shekinah. Ahí explicamos un poquito más a fondo esto que estamos comentando. También dice, es roca, ¿te acuerdas? Esa roca de donde salió precisamente el agua, esa roca que seguía, dice, al pueblo de Israel en el desierto, perdón, y dice, nuestro amado pastor Pablo, dice, esa roca era Cristo, es donde el pueblo de Israel se alimentaba, ¿verdad? No solamente saciaba su sed, sino también todas integralmente era saciada su hambre espiritual. Y ese es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Vamos también, vamos a avanzar al capítulo 33, aquí mismo en Isaías, y vamos al versículo 22. Vamos a ver qué nos dice, fíjense, porque Yahvé es nuestro juez, Yahvé es nuestro legislador, pero observen, Yahvé es nuestro rey. Mis hermanos, fueron a adorar esos astrónomos al rey de los judíos, y ellos fueron a adorar a un niñito, porque ese niñito no era un niñito, ese niñito es el rey de los judíos, es Jesús, es el Señor, es Yahvé, dice nuestro rey. O sea, ese Jesús, ¿quién es? Obsérvenlo. Yahvé es nuestro rey. No solamente es nuestro legislador, no solamente es nuestro juez, si se están dando cuenta. Yahvé es nuestro rey. Y observen la función de ese rey. Dice, él mismo nos salvará. O sea, Yahvé nos salvará. ¿Qué hizo Yahvé? Pues se encarnó en la persona o en el cuerpo de un pequeño llamado Jesús. Por eso el nombre de Yahvé reside en Jesús. Acuérdate, nombre, la autoridad, el poderío, la majestuosidad de quién es el Padre, de quién es Dios. Ya lo vimos ahorita en Isaías, Padre eterno. Toda esa majestuosidad
Colosenses 1:2, por ejemplo, 2:9 también nos explica también nuestro amado pastor Pablo, toda la divinidad de quien es Dios reside corporalmente, inclusive dice, ¿no? Corporalmente, en ese cuerpo tan pequeñito de ese niño, allí reside toda, absolutamente toda la divinidad de quien es Yahvé, quien es Dios, este rey de Israel. Yahvé es nuestro rey. Creo que la palabra es muy clara y espero que hable a nuestros corazones, que quite esas vendas que están ahí. Muchas veces son vendas religiosas que nos han puesto y que nos impiden ver a nuestro Señor Jesús como quien es realmente Él. Vamos a continuar, vamos al Salmo 44:4. Fíjense, esta también está tremenda. Dice, tú eres mi rey, pero además observen, ¿eh? O sea, si yo digo que Jesús es mi rey, o que Yahvé es mi rey, pero observen, dice, mi Elohim. ¿Sí se fijaron? O sea, a veces decimos, bueno, yo puedo decir que Jesús es mi Señor, que Jesús es mi Rey, pero ¿es mi Dios? No, 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 porque Él es diferente. No, mis hermanos, observen lo que dice aquí. Tú eres mi Rey y eres mi Dios. Elohim, acuérdense que es el Dios de dioses, ¿sí? El Dios todopoderoso. Y observen esto, ordena la salvación. ¿Cuál es el significado del nombre de Jesús? Yeshua. Yahvé es la salvación, o Él es la salvación, no solamente es el Salvador, no, porque no solamente se habla de su obra, que es maravillosa, esa obra de salvación, no, no, no. Jesús no solamente vino a salvarnos, Jesús es la salvación, por eso dice, ordena la salvación de Jacob, ordena que venga, que se encarne, nazca esa salvación que es nuestro Señor Jesús. Vean el capítulo 4 de Juan, cuando le dice a la samaritana, la salvación viene de los judíos, ¿no? Dice, al final dice la samaritana, bueno, cuando venga el Cristo nos enseñará, y que le dice Jesús, yo soy el que habla contigo, yo soy la salvación, no soy solamente yo el Salvador, no, 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 dice, yo soy. Y dice, el Mesías soy yo, el Cristo soy yo. Otra vez los títulos, el nombre, el Rey de Israel, el Eterno. ¿Sí se dan cuenta? Gloria a Dios por su preciosa palabra y cómo nuestro Dios nos va mostrando y revelando quién es Él. Vamos al Salmo 74, versículo 12. Perdón, Salmo 74, versículo 12. Miren, con todo, dice, Dios es mi rey, o sea, Elohim es mi rey, o Yahvé es mi rey. ¿Desde cuándo? Dice, desde antaño, o sea, desde siempre. Y luego, ¿qué hace él? Salvación en la tierra, trae salvación. Salvación, por ejemplo, en griego, si ustedes lo observan en griego, mis hermanos, eh, a veces me dicen, ¿por qué tanto griego y por qué tanto hebreo? Bueno, cuando vean al Señor cara a cara, mis hermanos, le preguntan por qué escribió en hebreo y en griego y por qué no escribió en otro idioma. ¿Sale? Yo no sé por qué, pero bueno, sí lo sé, ¿verdad? Porque son idiomas exactos y tienen un significado preciso, pero muy grande. Entonces, ¿por qué tenemos que ver el griego, mis hermanos? Y no es que yo sepa ni griego ni hebreo, soy un neófito, o sea, no sé, pero vamos a la palabra y ahí el Señor nos explica. Entonces, fíjense, salvación en griego es soteria, soteria. Y soteria, mis hermanos, significa no solamente salvación, sino significa también libertad, significa justicia, significa ser limpiado y ajustado, significa ser renovado, pero renovado en el sentido de ser regenerado, es decir, transmutado, como cuando un gusanito se mete en un capullo, pasa un tiempo y deja de ser gusano y ahora es un insecto que se llama mariposa porque tiene alas y vuela, ya no se arrastra. Eso, eso es parte.
de lo que significa precisamente soteria, o lo que significa Oshoa, que sería precisamente salvación. Oshoa es en hebreo, y en griego sería soteria. Y eso es lo que significa, mis hermanos, libertad, sanidad, pero una sanidad total, salud íntegra, total, perfecta. ¿Qué significa esto? Que nuestro Señor Jesús nos regresa al estado original que teníamos cuando fuimos creados. ¿Y para qué fuimos creados? Recuerden Isaías 43:7, para adorarlo y glorificarlo. Todos los llamados en mi nombre, para gloria mía los he creado, para eso los formé y los hice. Vean Isaías 43:7, y el versículo 10 dice: ahora vayan, sean mis testigos y díganle a toda la gente que yo soy el único Yahvé, ese rey, ese rey, ese Elohim, ese Salvador que se encarnó en un pequeño físicamente, y a pesar de ser tan pequeño físicamente, reside toda la divinidad de quien es Yahvé en ese pequeñito cuerpo humano que luego creció. Nuestro Señor Jesús, nuestro Rey, no solamente el Rey de Reyes, sino mi Rey. Y espero que también tú le digas: mi Rey, mi Señor, mi Dios. Vamos a otro salmo, vamos al Salmo 89, verso 18. Salmo 89, versículo 18. Y dice la palabra: pues Yahvé es nuestro escudo, del Santo de Israel, y luego nuestro Rey. Acuérdate, Melech o Melech, nuestro Rey. No solamente es el Rey, es nuestro Rey. Te comentaba hace ratito, podemos decir, pues, no sé, el presidente de Estados Unidos, de quién sabe dónde, de otro país, donde tú quieras, de Tombuctú, que no sé ni dónde esté, por allá por África, tú dices: su presidente es Juanito, Pedrito, o Chenchito, quien tú quieras. Sí, pero es el presidente de allá, de ese país, ¿no? Pero no es mi presidente. Me voy explicando. Y aún cuando en México, por ejemplo, tenemos un presidente, tú puedes decir: pues sí, es el presidente de México, pero no es mi presidente porque no es de mi partido, por ejemplo. ¿Me explico? Entonces, una cosa es que Dios sea el rey, y otra muy diferente, que Él sea mi rey, porque entonces yo soy su siervo, yo soy de Él, yo le pertenezco a Él, yo vivo para Él. Amén. Ok, bueno, vamos a otro salmo. Déjenme compartirles otro salmo. Es el 110, versículos del 1 al 7. Y aquí, ojo, mis hermanos, pero despierten, por favor, en serio, pellizquense, o a ver qué hacen, tómense un cafecito y déjenme ponerles esto para que veamos algo bien importante. Todo es importante, mis hermanos. Perdón por decir esto, pero todo es importante en la palabra de Dios. Pero, perdón por decirles que veamos algo muy importante, porque quiero resaltar algo, ¿sí? Sé que no necesita resaltarse porque nuestro Dios no necesita de que yo lo resalte, pero que pongamos atención en un versículo, ¿sale? Voy a proclamarlo para que ustedes lo vayan escuchando. Dijo Yahvé a mi Adonai, o sea, a mi Señor: siéntate a mi diestra. Observen esto. ¿Quién es el que está hablando? Yahvé. ¿A quién le está hablando? A Adonai. Aquí en este caso dice mi Adonai, que es mi Señor. Por eso David dice: dijo Yahvé, o sea, el Señor o el Elohim, le dijo a mi Señor, a mi Adonai. ¿Sale? ¿A dónde se va a sentar? Dice: siéntate a mi diestra. Entonces, Yahvé estaba en un lugar, ¿sí? Déjenme decirlo así, X, aquí está, parado, y entonces ese Adonai se sienta a su diestra. ¿Sale? Dice, hasta que haga a tus enemigos estrado de tus pies, o los ponga por estrado de tus pies. Y luego dice: Yahvé desde Sión extenderá tu vara de poder. O sea, ese Adonai tiene una vara de poder. Enseñoréate de tus enemigos. O sea, tú reinas sobre ellos, señoreas sobre ellos, dominas sobre ellos como Dios, como Señor y como Rey. Observen. ¿Quién? Este Adonai, acuérdense,
el que está sentado a la diestra de quién? De Yahvé. ¿Sale, vale? Ok. Ahora dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Recuerden otra vez el nombre. El nombre significa poder, autoridad, señorío, porque Él es el Rey, es el Señor, es Dios. ¿Sale, vale? Fíjense, entre los resplandores de los santos desde el principio te engendré antes que al lucero o al lucero. ¿Sale? Te engendré, el unigénito. ¿De quién está hablando? ¿Quién es ese Adonai? El Logos. ¿Sale? Ok. Ahora fíjense, juró Yahvé y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Si nosotros vemos, por ejemplo, en Hebreos, el sacerdocio, el capítulo 10 principalmente, vemos el sacerdocio de nuestro Señor Jesús según el orden de Melquisedec, no de Aarón. Y Melquisedec, acuérdense que explica Hebreos y nos dice, se le ofreció el diezmo, pero dice, y no había sido constituido todavía Aarón, y Abraham le ofreció el diezmo. Dice, Aarón mismo estaba en las entrañas de Abraham, ofreció el diezmo como sacerdote terrenal. ¿Me voy explicando? Entonces vean, Jesús es sacerdote, pero según el orden de Melquisedec. Ahora observemos el versículo 5, dice, Yahvé está a tu diestra. Espero que ya lo hayan podido visualizar. Yahvé está a tu diestra. Quiero regresarme acá. ¿Quién es el que está hablando? Yahvé en el versículo 1. ¿Sí? ¿A quién le está hablando? Al Adonai, al Señor, a Jesús. ¿Sale? ¿Y qué le dice? Siéntate a mi diestra. Pero ahora observen lo que dice el versículo 5. Yahvé está a tu diestra. ¿Sí se están dando cuenta, mis hermanos? Yahvé está a tu diestra. O sea, el que estaba hablando es Yahvé. ¿Y quién está a su diestra? Pues aquí dice, Yahvé está a tu diestra. A lo mejor me dices, bueno, es que es la traducción que tú estás utilizando. Déjame ponerte aquí, comparar. Aquí tenemos la Biblia de las Américas con una versión Strong. Dice, ay, perdóname, no seleccioné el versículo. Déjame regresar a cualquier versión. Aquí está el versículo 5 y luego ya lo ponemos acá. ¿Sale? Dice, el Señor está a tu diestra, dice, el Señor a tu diestra herirá a los reyes en el día de furor. El Señor a tu diestra, el Señor está a tu diestra. O sea, ¿quién es el Señor, no? Ya ve, el Señor a tu diestra herirá a los reyes, el Señor está a tu diestra, Adonai está a tu diestra, Yahvé está a tu diestra, Dios está a tu lado para protegerte. ¿Sí se están fijando? El Señor está a tu diestra, Dios está a tu lado. Vean todas las versiones, acá regresó, perdón, se me ha quedado acá, ¿sí? El Señor está a tu diestra, ¿sí? Todos estos números, tú lo podrás ver ahí, por ejemplo, este es en hebreo, ¿sí? Es el hebreo número tal. Si tú le das clic ahí, te redirecciona a los diccionarios que están aquí arriba, mira, ¿sí? Son los diccionarios, y entonces tú puedes ver el significado de esa palabra. No es el propósito ahorita, pero bueno, para que veas, el Señor está a tu diestra, el Señor está a tu diestra, y seguimos acá, observen, esta otra traducción, la Peshita, por ejemplo, Yahvé está a tu diestra. ¿Sí se fijaron? Esta es la traducción Peshita, 2015. El Señor está a tu mano derecha. Observen, ¿sale? Y entonces observen, por ejemplo, esta de los mismos testigos de Jehová, dice, Jehová mismo a tu diestra. A lo mejor decimos, bueno, es que el Señor está a tu diestra, se está refiriendo a Adonai Jesús. Bueno, acuérdense, por ejemplo, que en el caso de los testigos de Jehová, no es mi propósito hablar de ello ahorita, pero ellos son muy meticulosos en la palabra. Vean, dice, Jehová mismo a tu diestra. Ellos mismos lo están poniendo ahí en su traducción de ellos, que son muy cuidadosos, según ellos, para quitar a Jesús de su señorío y de su potestad. Bueno, pues aquí su misma traducción de ellos dice, Jehová mismo a tu diestra. El Señor, Yahvé, esta otra traducción que es la K2, Yahweh a tu mano derecha, y observen, la Dios habla hoy, el Señor está a tu mano derecha, en lenguaje sencillo, mi Dios, a tu diestra, aquí está otra vez la traducción Kadosh, el Señor está a tu diestra, y observen, acá vienen, por ejemplo,
Hasta acá la nueva versión purificada. Dios, tu mano derecha. ¿Sí se fijan? El Señor, el Señor, el Señor. Acá hay otra, Yahweh a tu diestra. Hasta en maya, ¿sí? Aquí esta traducción. Bueno, este es el Dios de dioses, ¿no? El mero Dios es ahí, acá el Señor, etcétera. Entonces, bueno, veamos, mis amados hermanos, cómo, regreso acá a nuestra traducción, Yahvé está a tu diestra. Cuando acá decía, Yahvé le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha. Y ya acá, ¿quién es el que está a la diestra? Yahvé mismo. ¿Sale? ¿Qué es lo que hace? Quebrantó reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, abatirá caudillos de vastos territorios, beberá el torrente en el camino y así levantará la cabeza. Este es el versículo que quería resaltar, mis hermanos, para que podamos observarlo y que el Señor hable a nuestros corazones. ¿Quién es Jesús? Es Yahvé, es el que está a la diestra, es el mismo, Jesús. ¿Sale? Bueno, vamos a continuar. Vamos a Primera de Samuel 12:12. Déjenme regresar acá. Primera de Samuel 12, versículo 12, dice, pero cuando visteis a Anaás, rey de los amonistas, venía contra nosotros, me dijisteis, no, haya un rey que reine sobre nosotros. Y aquí vamos a centrarnos en esta parte, ¿sí? Aun cuando Yahvé vuestro Elohim era vuestro rey. Aquí se está quejando Samuel, porque le dice, bueno, Dios, por conducto de Samuel, se está quejando de su pueblo y le dice, yo era tu rey, y tú pediste un rey, pediste tener un rey como todos los reinos de la tierra, cuando yo era tu rey. ¿Por qué pediste eso? Pero bueno, está bien, ¿quieres un rey? Pues te voy a dar un rey. Y entonces es cuando viene Saúl, ¿se acuerdan? Y luego ya viene David, etcétera, y la dinastía de reyes que decíamos que fueron corrompidos. La mayoría de ellos, si no es que todos propiamente, el mismo David, el mismo Salomón, ¿verdad? Y fallaron, igual que nosotros fallamos, no que nosotros no fallemos, igual que fallamos nosotros, pero dice la palabra, abogado tenemos, abogado, a nuestro Señor Jesús. Bendito, bendito sea su nombre. Yo era, dice, yo Dios, Yahvé, vuestro Elohim, era vuestro rey. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso, mis hermanos? Y nos vamos con el mundo tratando de hacer las cosas del mundo, cuando debemos de vivir única y exclusivamente para nuestro Dios. Vamos a Zacarías 9:9, también en el mismo sentido. Fíjense, Zacarías 9, verso 9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, ciudad de Jerusalén. Y observemos, he aquí tu rey viene justo, victorioso, humilde, montado en un pollino de asna. Ya habíamos visto el cumplimiento de esta profecía en Juan 12, ¿se acuerdan? Fue la primera cita que estábamos contemplando al principio. Vamos también a Mateo 2, del 2 al 6. Fíjense, ya lo habíamos proclamado, pero nada más vimos los dos primeros versículos. Vamos a ver Mateo 2, del 2 al 6, diciendo, ¿dónde está el nacido rey de los judíos? Porque vimos su estrella en el oriente y vinimos a adorarlo. ¿Sale? Si quieres desde acá, mira, desde el versículo 1, después que Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron los astrónomos del oriente, llegaron a Jerusalén, a quien estaban buscando, al rey de los judíos. ¿Por qué? Ya lo habíamos comentado, vimos su estrella, o sea, le fue revelada la estrella en el oriente, y cuál era el propósito, ir a adorarlo. Luego dice, pero Herodes fue turbado, todo Jerusalén con él. ¿Por qué? Porque él temblaba, o sea, es un rey que dice, otro rey, qué pasa aquí? ¿No? Va a querer quitarme o desbancarme de mi reino. Habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntaba dónde había nacido el Cristo. Entonces, observemos, los astrónomos están buscando al rey de los judíos, ¿sí? Rey de los judíos. Y ese rey de los judíos, observa, ese Herodes
que a pesar que tú puedes decir, bueno, pues era un hereje, ¿no? Un herejote grandotote, así gigante. Bueno, pues ese hereje, con todos sus grandes sabios, fíjate, sabían que ese rey de los judíos es el Cristo. ¿Te acuerdas de Romanos 9:5? Y Cristo es Dios. ¿Te das cuenta por qué temían? ¿Por qué los grandes sacerdotes y los fariseos estaban temerosos y andaban ahí todos asustados y se preguntaban ¿por qué es lo que está sucediendo? ¿Qué ha pasado? Estaban todos turbados, por supuesto. Ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta. ¿Ya se fijaron? Aquí está el cumplimiento de lo que acabamos de ver de Zacarías. También la de Jeremías, también la de Isaías. No es una sola profecía, mis hermanos. Ya vimos muchas, y hay muchas más, ¿eh? Solamente mencionamos ahí algunas, ¿no? Tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que apacentará a mi pueblo Israel. Es ese rey de los judíos, ese Yahvé que estaba sentado a su misma diestra. Yahvé estaba sentado a la diestra de Yahvé, como lo acabamos de ver en el Salmo 110. ¿Sale? Vamos también aquí mismo en Mateo, capítulo 21, versos 5 y 7. Capítulo 21 y versículos 5 y 7. Dice, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna y sobre un pollino, hijo de bestia de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima de ellos. Esto es previo precisamente a la entrada de Jesús, perdón, del Señor Jesús en Jerusalén, para ser proclamado, la cita que vimos hace ratito, ¿no? Bendito, bendito el que viene en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, ¿no? En el nombre de Yahvé. Es lo mismo exactamente. Vamos también a Mateo 25:34. Mateo 25, verso 34. Dice, entonces dirá el rey a los de la derecha, venid los benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿De quién está hablando? Te voy a sombrear aquí para que veas en el versículo 31, el Hijo del Hombre. ¿Cómo va a venir? En su gloria, y todos los ángeles con él. ¿Y dónde va a estar sentado? En su trono de gloria. ¿Quién se sienta en el trono de gloria, mis hermanos? Pues el rey. El rey, ya lo vemos en el Salmo 110 ahorita, ¿no? Siéntate a mi diestra, o sea, Yahvé, siéntate a mi diestra, y Yahvé está sentado a la diestra de Yahvé, o Jehová, como vimos en la traducción del Nuevo Mundo, inclusive. ¿Hasta qué? Hasta que ponga a todos tus enemigos bajo tus pies. Este es nuestro Dios. ¿Y qué va a hacer el rey? A juzgar, mis hermanos. Está hablando del Hijo del Hombre, por eso dice, bendito es de mi Padre, como título. ¿Sí me explicó? Como título, Hijo del Hombre, Hijo del Hombre. Pero también el Rey. ¿Se dan cuenta? Viene en su justicia. Ya ves que no, ¿se acuerdan? Justicia nuestra, Rey nuestro. Vamos a Lucas 19, 37, 38. Lucas 19, 37 al 38. Dice la palabra, cuando ya se acercaban a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos se regocijaron y comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todos los milagros que habían visto, diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Es el mismo cántico, la misma alabanza que estaban cantando cuando nació Jesús, ¿se acuerdan? Los ángeles, mis hermanos. Estamos comprendiendo. Es la misma alabanza. Algunos dicen, pero esa alabanza se le estaba cantando a Yahvé, a Dios. Pues claro, pero se la estaban cantando a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Precisamente Jesús es Yahvé. Ya lo vimos ahorita en las otras citas anteriores. Vamos a Juan 1:49. 1, versículo 49. Respondió Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Pero además, fíjate, tú eres el Rey de Israel.
ese Yahvé del Antiguo Testamento. Fíjate la declaración tan fuerte que hace Natanael. Y fíjate los títulos que utiliza. Rabí, o sea, el maestro. Además, hijo de Dios. ¿Se acuerdan por qué querían matar los fariseos a Jesús? Porque decían, cuando tú dices que soy hijo de Dios, te haces Dios. Estás diciendo que eres Dios. Y aquí, además dice, el rey de Israel. Ya vimos quién es el rey de Israel. El oráculo, por ejemplo, vimos ahí en Jeremías, Zacarías, Isaías, todas las citas que estuvimos viendo hace ratito en los mismos salmos, etcétera, ¿no? Ya ve, el rey de Israel. Vamos al capítulo 12 de Juan, pero ahora desde el versículo 12 al 19, para ver completo esto, mis hermanos. ¿Sí? Y fíjense, al día siguiente, la gran multitud que había llegado a la fiesta cuando oyó, Jesús viene a Jerusalén, tomaron las ramas de palmera, salieron a su encuentro y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, otra vez, ¿no? Aquí está el título de Yahvé, ¿sale? Jesús halló un asnillo y montó en él, como está escrito, ya vimos el cumplimiento de la promesa, ¿se acuerdan? No temas, hija de Sión, aquí viene tu rey, montado en un pollino de asna. Al principio, los discípulos, dice, no entendieron esto. Mis hermanos, a lo mejor tú me dices, pues ahorita como que no entiendo. Bueno, eso es al principio, no te preocupes. Pero observa, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces les fue recordado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, ¿te acuerdas? No te preocupes, créelo simplemente. Y el Espíritu Santo te va a recordar todas estas cosas que estaban escritas acerca de Él y que se las hicieron. Todo esto le pasó a Jesús, todo esto le sucedió a Jesús. La multitud que estaba con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, o sea, los que habían visto esa señal de Jesús, daba testimonio y decían, este es Dios. Por eso también dice, salió a su encuentro la multitud, porque oyeron que él había hecho esta señal. ¿Se dan cuenta? Ahí viene Jesús, el que resucitó a Lázaro. Por lo tanto, los fariseos dijeron unos a otros, ¿veis que no conseguís nada? He aquí el mundo se va tras él. Gloria a Dios, mis hermanos. Ese es el propósito, que todo el mundo se vaya tras nuestro Señor Jesús. Por eso decíamos en Isaías 43, el versículo 10, ¿te acuerdas? Bueno, en el 7, yo los he creado. ¿Para qué? Para gloria mía. Y el versículo 10, quiero que sean mis testigos. Ustedes son mis testigos. ¿Testigos de qué? Solamente yo soy Yahvé, no hay otro. El Rey de Israel, Jesús, el Rey de Israel, Yahvé, el que está sentado a la diestra de Yahvé. Vamos al capítulo 19, aquí mismo en Juan, versículo 15. 19, y vamos al versículo 15. Entonces ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Les dice Pilato, que crucifique a vuestro rey. Y vean la respuesta. El mundo tiene que ir tras Jesús, pero vean la respuesta del mundo, ¿no? Le respondieron los principales sacerdotes, los religiosos. No tenemos más rey que César. ¿Quién era el rey de los judíos? ¿No es Yahvé? Y vean la blasfemia que están diciendo ellos con tal de crucificar a Jesús, mis hermanos. Porque dice los principales sacerdotes, no creo que no supieran ni conocieran la ley. No creo que no supieran, lo acabamos de ver ahorita en Primera de Samuel, ¿se acuerdan? ¿Por qué pediste rey si yo soy tu rey? Entonces, ellos sabían quién era su rey, pero vean su respuesta con tal de crucificar a nuestro Señor Jesús. Y es la respuesta de muchos que dicen conocer a Cristo, que se dicen cristianos. No, 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 es que Jesús no es Dios, es que Él no puede ser Yahvé, mis hermanos. No tenemos más rey que el César. No tenemos más rey que el César. Vean la blasfemia que hacen estos grandes sacerdotes. Y dice, los principales, no dice cualquier sacerdote, los principales. No tenemos más rey que el César. Pero vean la declaración de Pilato. Pilato dice, es vuestro rey, un pagano, un hereje, reconociendo quién es Jesús. ¿Te acuerdas? El mundo se va tras él. Gloria a Dios. Y
sus religiosos sacerdotes, negando que Jesús es Yahvé, el Rey de Israel. Mis amados hermanos, regreso a nuestra presentación que estábamos compartiendo contigo. Te dejo aquí nuevamente las citas para que tú de alguna manera pues puedas orar, puedas repasar estas citas. Hay muchas más. Toma una concordancia, ¿verdad? De la Biblia y bueno, tú podrás encontrar muchísimas citas más relacionadas con que nuestro Señor Jesús es ese Rey verdadero, el Rey verdadero, el Rey de Israel, un Rey intachable, un Rey perfecto, ese Rey eterno. ¿Se acuerdan que veíamos? Es eterno. No a partir de que nació es Rey, no. Eterno, desde antes de la fundación del mundo hasta después de que el mundo desaparezca. Ese es nuestro Señor Jesús, Yahvé Melech. Yahvé es mi Rey, Yahvé es nuestro Rey. Que nuestro Señor Jesús te bendiga y nos bendiga ricamente para la honra de su precioso nombre. Hasta la próxima.